Yo no pinté la casa. La oración comienza con el sujeto I, que es un pronombre personal en la primera persona del singular y significa yo. Luego, añadimos el verbo auxiliar do en pasado, es decir, añadimos did. Para llevarlo a su forma negativa, le añadimos el adverbio de negación not, quedándonos did not, que en español sería como el no que antecede a la forma verbal paint. Como recordarás, para formar la negativa en pasado simple de cualquier verbo que no sea el to be, siempre es necesario añadir el auxiliar did más el adverbio de negación not. Continuamos con la forma verbal paint, del verbo to paint, que significa pintar. Aquí la forma verbal está en el tiempo presente. No es necesario añadirle ed para llevarla al pasado, porque ya el verbo auxiliar do está en pasado, did, indicando que la acción ya se realizó, de modo que paint, en este caso, significa pinté, porque se refiere a la primera persona, yo. En inglés, cuando queremos realizar oraciones en pasado y en su forma negativa, utilizamos el auxiliar en pasado did, más el adverbio de negación not, más la forma verbal en presente. Seguimos con el pronombre posesivo my, de la primera persona del singular, yo, que significa mi. Y terminamos la oración con el sustantivo house, que significa casa. I did not paint my house. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 €. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Tú no trabajaste duro la semana pasada. La oración comienza con el sujeto you, que es un pronombre personal de la segunda persona del singular y del plural, en este caso del singular, y significa tú. Luego, añadimos el verbo auxiliar do en pasado, que sería did. Para llevarlo a su forma negativa, le añadimos el adverbio de negación not, quedándonos did not, que en español sería como el no que antecede a la forma verbal, que es work. Continuamos añadiendo la forma verbal work, que viene del verbo to work y significa trabajar. Aquí, esta forma verbal está en el tiempo presente. No es necesario añadirle ed para llevarla al pasado, ya que el verbo auxiliar do es el que está en pasado e indica que la acción ya se realizó, de modo que work en este caso significa trabajaste, porque se refiere a you, tú. En inglés, cuando queremos realizar oraciones en pasado con un verbo que no sea el verbo to be y en su forma negativa, usamos el auxiliar en pasado did más el adverbio de negación not más la forma verbal en presente. Seguimos con el adjetivo hard, que significa duro o difícil. Terminamos la oración con el adjetivo last, que significa pasado o último, en este caso, pasada, que va seguido del sustantivo week, que significa semana, formando la expresión last week, que sería la semana pasada. En inglés, a diferencia del español, no es necesario añadir siempre el artículo indefinido de, los, las, el, la. Para darle sentido a la oración, aquí la expresión lo omite, porque no es necesario. You did not work hard last week. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 €. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Él no caminó a la escuela. La oración comienza con el sujeto he, que significa él. Es un pronombre personal en tercera persona del singular. Luego, añadimos el verbo auxiliar do en pasado,
es decir, did. Para llevarlo a su forma negativa, le añadimos el adverbio de negación not. Por lo tanto, nos quedamos con did not, que en español sería algo así como el no que antecede a la forma verbal walk, que significa caminar. A continuación, tenemos que añadir esta forma verbal en el tiempo presente, es decir, no es necesario añadirle ed para llevarla al pasado, ya que el verbo auxiliar do está en pasado, did, indicando que la acción ya se realizó, de modo que walk en este caso significa caminó, porque se refiere a he, él. En inglés, cuando queremos realizar oraciones en pasado con cualquier verbo que no sea el to be y su forma negativa, usamos el auxiliar en pasado did y el adverbio de negación not, más la forma verbal en presente. Seguimos con la preposición to, que significa para, con, en este caso sería a y hace referencia hacia dónde se camina. Terminamos con el sustantivo school, que significa escuela. En inglés, a diferencia del español, no es necesario añadir siempre el artículo indefinido the, el, la, los y las para darle sentido a la oración, ya que se omite porque no es necesario. He did not walk to school. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 euros. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Ella no estudió en mi clase el semestre pasado. La oración comienza con el sujeto she, que significa ella, y es un pronombre personal en tercera persona del singular. Luego, añadimos el verbo auxiliar do en pasado, por lo tanto, sería did. Para llevarlo a su forma negativa, le tenemos que añadir el adverbio de negación not, por lo tanto nos quedaría did not, que en español sería como el no que antecede a la forma verbal, study. Continuamos con esa forma verbal, study, del verbo to study, que significa estudiar. Esta forma verbal está en tiempo presente. No es necesario llevarla al pasado porque ya el verbo auxiliar do está en pasado, did, e indica que la acción ya se realizó, de modo que study, en este caso, significa estudió, porque se refiere a she, ella. En inglés, cuando queremos realizar oraciones en pasado de cualquier verbo que no sea el verbo to be, en su forma negativa, usamos el auxiliar en pasado did más el adverbio de negación not, más la forma verbal en presente. Luego, continuamos con la preposición in, que significa en. Lo utilizamos para hacer referencia a un sitio físico donde se va a realizar una acción. Seguimos con el pronombre posesivo my, de la primera persona del singular, yo, que significa mi, y el sustantivo class, que significa clase. Terminamos la oración con el adjetivo last, que es pasado o último, seguido del sustantivo semester, que significa semestre, formando la expresión last semester, que sería algo así como el semestre pasado. En inglés, a diferencia del español, no es necesario siempre añadir el artículo indefinido para darle sentido a la oración. Aquí la expresión lo omite porque no es necesario. She did not study in my class last semester. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 euros. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. El gato no jugó durante todo el día. La oración comienza con el artículo definido the, que significa el, la, los o las. En este caso, el, porque hace referencia al gato, the cat.
En inglés, solo hay un artículo definido, tanto para el singular como para el plural, y no existe el concepto de nombres masculinos ni femeninos. Continuamos con el sujeto de la oración, cat, que es un sustantivo y significa gato. Luego, añadimos el verbo auxiliar do en pasado, que quedaría did. Para llevarlo a su forma negativa, le añadimos el adverbio de negación not, quedándonos did not, que en español sería como el no que antecede a la forma verbal. Continuamos con la forma verbal play, que viene del verbo to play y significa jugar. Aquí esta forma verbal está en tiempo presente. No es necesario llevarla al pasado porque ya el verbo auxiliar do está en pasado, did, indicando que la acción ya se realizó. De modo que play, en este caso, significa jugó, porque se refiere al gato. En inglés, cuando queremos realizar oraciones en pasado en cualquier verbo que no sea el to be y en su forma negativa, usamos el auxiliar do en pasado, did, más el adverbio de negación not, más la forma verbal en presente. Terminamos con el adjetivo all, que significa todo, junto con el sustantivo day, que significa día, en este caso sería el día, más el adverbio de tiempo long, que significa durante. Así, formamos la expresión all day long, que significa durante todo el día, y tiene que ir siempre en ese orden. Recordamos que en inglés los adverbios generalmente los encontramos al principio o al final de las oraciones. The cat did not play all day long. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 euros. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Nosotros, nosotras, nos respondimos todas las preguntas. La oración comienza con el sujeto we, que es un pronombre personal en la primera persona del plural y significa nosotros o nosotras. Luego, añadimos el verbo auxiliar do en pasado, que sería did. Para llevarlo a su forma negativa, le añadimos el adverbio de negación not, quedándonos did not, que en español sería como el no que le antecede a la forma verbal answer. Seguimos con la forma verbal answer del verbo to answer, que significa responder. Aquí esta forma verbal está en el tiempo presente. No es necesario llevarla al pasado porque ya el verbo auxiliar do está en pasado, did, indicando que la acción ya se realizó. De modo que answer en este caso significa respondimos porque se refiere a we, nosotros o nosotras. En inglés, cuando queremos realizar oraciones en pasado y en su forma negativa, usamos el auxiliar en pasado, did, más el adverbio de negación, not, más la forma verbal en presente. Esto solo cuando es un verbo que no sea el verbo to be, como en este caso. Continuamos con el adjetivo all, que significa todo o todas. Después del artículo definido, the, que significa los, las, el o la, en este caso las, porque se refiere a las preguntas, the questions. En inglés, solo hay un artículo definido, tanto para el singular como para el plural, y no existe el concepto de nombres masculinos y femeninos. Terminamos con el sustantivo question, que significa pregunta, y para formar su plural, le añadimos s, y nos quedaría questions, que es preguntas. We did not answer all the questions. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 euros. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. Vosotros, vosotras, no llegasteis tarde.
La oración comienza con el sujeto you, que es un pronombre personal de la segunda persona del singular y del plural, en este caso, del plural, y significa vosotros o vosotras. Luego, añadimos el verbo auxiliar do en pasado, que sería did. Para llevarlo a su forma negativa, le añadimos el adverbio de negación not, quedándonos did not, que en español sería como el no que antecede a la forma verbal arrive. Continuamos con la forma verbal arrive del verbo to arrive, que significa llegar. Aquí esta forma verbal está en el tiempo presente. No es necesario llevarla al pasado, porque ya el verbo auxiliar do está en pasado, did, indicando que la acción ya se realizó, de modo que arrive, en este caso, significa llegasteis, porque se refiere a you, vosotros o vosotras. En inglés, cuando queremos realizar oraciones en pasado de cualquier verbo que no sea el verbo to be y en su forma negativa, usamos el auxiliar en pasado, did, más el adverbio de negación, not, más la forma verbal en presente. Para terminar la oración, tenemos el adverbio de tiempo late, que significa tarde. En inglés, lo encontraremos al final de las oraciones. You did not arrive late. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 euros. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez. No hablaron entre ellos, ellas, la semana pasada. La oración comienza con el sujeto they, que es el pronombre personal de la tercera persona del plural y significa ellos o ellas. A pesar de que en español se puede omitir el sujeto, no hablaron entre ellos, en inglés siempre tenemos que poner el sujeto de la oración. Ellos no hablaron entre ellos. Luego añadimos el verbo auxiliar do en pasado, que sería did. Para llevarlo a su forma negativa, le añadimos el adverbio de negación not, quedándonos did not, que en español sería como el no que antecede a la forma verbal talk. Continuamos con la forma verbal talk del verbo to talk. Puedes notar que al pronunciarlo no hacemos referencia a la L, queda talk. Aquí, esta forma verbal está en el tiempo presente. No es necesario llevarla al pasado porque el verbo auxiliar do está en pasado, did, indicando que la acción ya se realizó, de modo que talk en este caso significa hablaron, porque se refiere a they, ellos o ellas. En inglés, cuando queremos realizar oraciones en pasado y en su forma negativa, usamos el auxiliar en pasado did, más el adverbio de negación not, más la forma verbal en presente. Luego, el adverbio to each other, que significa entre sí o mutuamente. En este caso, expresa que hay una reciprocidad. Este adverbio se coloca generalmente al final de las oraciones o detrás del verbo principal, por lo que nos quedaría al llevarlo al español, no hablaron entre ellos. Recordemos que en inglés no siempre se traduce textualmente, por eso cogemos esta idea para formar la oración. Terminamos con el adjetivo last, que significa pasado o último, en este caso, pasada, que va seguido del sustantivo week, que significa semana, formando la expresión last week, que sería la semana pasada. En inglés, a diferencia del español, no siempre es necesario incluir el artículo indefinido the, ya que la expresión, en ciertos casos, lo omite. They did not talk to each other last week. Te damos acceso a todos los cursos de la web por un único pago de 15 euros. Y este pago no es mensual, solo se realiza una única vez.